Nos ponemos de pie, hermanos, por favor, y vamos a leer Marcos, el capítulo 5, hermanos, y vamos a dar lectura al versículo 18, 19 y 20, hermanos. Como dije en la mañana, si no lo tiene, solamente diga amén, haga como que lo tiene y nadie se va a dar cuenta, hermanos. Amén. Marcos, el capítulo 5, el versículo, dije 19 o dije 18. Vamos a dar lectura del 18, nomás quería ver si estaban atentos, hermanos. Amén. Del 18 al 20. A la cuenta de 3, todos juntos, hermanos. 1, 2, 3. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Señor, te quiero rogar en esta tarde, una vez más, mi Dios, no sobresalga, Padre, mi incapacidad, sino que sobresalga tu gracia. Habla a cada corazón, mi Dios, que sea solamente tu palabra, que no sea, mi Dios, palabra humana, sino que sea, mi Dios, tu palabra la que penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestros corazones. Te ruego por aquellos hermanos que por alguna razón no pudieron estar aquí en esta mañana. Tú conoces las razones, sabes los motivos, rogamos que obres en sus vidas de la mejor manera. Y a todos los hermanos que están aquí, mi Dios, ruego que tú sigas obrando y recompensando la fidelidad de cada uno de ellos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Marcos, hermanos, el capítulo 5. Encontramos una de las historias más conocidas de la palabra de Dios. Los que crecimos en un hogar cristiano, gracias a Dios, el Señor salvó a mi bisabuelo. De ahí, mi abuelito fue cristiano, mi padre fue cristiano, su servidor, por la gracia de Dios, ha sido cristiano, ¿verdad? Y desde que estamos en la cuna cristiana, por así decirlo, hemos escuchado historias e historias e historias de hechos tan extraordinarios dentro de la palabra de Dios. Uno de ellos, de los cuales a mí me generaba un poquito más de inquietud y aún no comprendía muchas cosas, era precisamente la historia del endemoniado de Gadarena. Un evento, hermanos, que wow, qué tremendo. La muestra misma de la autoridad suprema de Jesucristo, diciéndole a aquellos demonios que salieran de aquel cuerpo, ¿verdad? Y fueron y se entregaron a los puercos y luego fueron y se aventaron, ¿verdad? Ahí y quedaron ahogados en el mar. Y yo me pongo a pensar tanto y tanto en las historias, como les mencionaba, ¿verdad? El día miércoles, hermanos, pues la verdad aquí, ¿verdad? Les platiqué todos mis más grandes secretos, hermanos, aquí a los hermanos. No se crea, ¿verdad? Pero yo les mencionaba mucho que a mí me encanta leer la palabra de Dios y me gusta mucho imaginarme todos los eventos, todos los sucesos. Y cuando era niño, hermano, a mí me daba un poquito de miedo hablar acerca del endemoniado de Gadarena o hablar acerca, hermanos, de los demonios, de seres espirituales. Pero aunque a nosotros no nos guste, hermanos, hablar de ello, la realidad es que aunque nosotros queramos ignorar ese tema, si Dios es real, también son reales esos seres. Es real, hermano, la batalla espiritual que tenemos el día de hoy. ¿Cuántos de aquí durante la semana no batallamos para levantarnos? Pero precisamente llega el día domingo y por ahí, hermanos, ¿verdad? Batallamos un poco más. ¿Qué tal, hermanos, los problemas, los conflictos, las fricciones dentro de las familias? A veces durante la semana pareciese que todo marcha bien, pero llega el día domingo
y algo sucede. Comenzamos a tener una batallita, una fricción, y por ahí, hermanos, empieza a haber problemas, porque, hermano, la batalla es real. Satanás, hermano, no está contento con que usted y yo estemos el día de hoy aquí buscando a Dios. Y vemos, hermano, cómo el endemoniado estaba ahí. Quiero llamar su atención, dice en el 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Encontramos, hermanos, vamos a resumir esa historia. Llega Jesús a aquel lugar y sale a su encuentro un endemoniado que ¿dónde habitaba, hermanos? En los sepulcros. Póngase a pensar eso. ¿Cómo salió aquel hombre? Yo no sé, ¿verdad? Quizá ahí, ¿verdad? Ahí haciendo algo. E iba a ver, no se asusten, hermanos, ¿verdad? E iba por ahí. Y salió al encuentro de ellos. Quizá por ahí venía Pedro, ¿verdad? Dijimos en la mañana, el mocha orejas, ¿verdad? Por ahí venía Pedro guardando la espada, por ahí venía Juan, Jacobo, quizá ahí estaban, y al momento de ver ellos, quizá todos temerosos atrás de Jesús, ¡ay Jesús, ayúdanos! ¿Verdad? ¿Qué cosas ellos vieron? Pero lo más grande, hermanos, no era la condición en la cual se encontraba aquel hombre. Lo más grande, lo más supremo, fue la liberación que hubo en ese lugar. Porque no solamente estaba endemoniado, sino dice que aún lo habían intentado atar con algunas cadenas, algunos grillos, había desmenuzado eso, había roto las cadenas, nadie podía dominarlo, sino solamente aquel que es desde el principio, aquel en que su nombre fue creado todas las cosas, Jesucristo. Y llegó a ese momento y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Se turbaron todos esos seres, dijeron Legión, porque somos muchos. Y aún le rogaban, le decían, no nos mandes al abismo, no nos mandes allá, mejor déjanos irnos para allá. Y vemos cómo aún esos seres espirituales que para nosotros tienen mucho poder, para Dios no son nada. Y hubo gran liberación. Usted dirá, hermano, nosotros sabemos de esta historia, pero esa historia, ¿cómo se puede aplicar a nuestra vida? Quiero que me acompañe, hermanos, ahí en el versículo 2 de Marcos, el capítulo 5, dice la palabra de Dios. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Al igual, hermanos, que el endemoniado, usted y yo también nos encontrábamos en los sepulcros. Usted y yo también estábamos muertos. Usted y yo, hermanos, también estábamos en aquella condición en la cual no podíamos acercarnos a Dios porque nuestro espíritu estaba muerto de tal modo que no podíamos tener una comunión con el Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1, dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo se sentía usted antes de llegar a Cristo? Sino que en ocasiones el cuerpo andaba, hermanos, como en piloto automático. En ocasiones éramos llevados simplemente por la corriente banal de este mundo, llegando al trabajo, saliendo del trabajo, llegando al pecado, estando en pecado. Y por las noches, por el día, sentíamos un vacío brutal en nuestro corazón. Muertos en vida. Nada nos daba gozo, nada nos daba alegría, nada nos daba esa paz, esa estabilidad emocional, espiritual que tanto nosotros anhelábamos. Porque estábamos muertos, pero la palabra de Dios nos dice en qué, en delitos y pecados. Hermanos, qué terrible es el pecado. Yo soy pecador, no me malentiendas, yo peco. Aunque no quiero pecar, tengo un cuerpo, hermanos, que me hace que peque en muchas ocasiones. Y qué terrible, hermano, es vivir en pecado.
Qué terrible es cargar con aquella suciedad, con aquella conciencia en aquellos tiempos. Y aún, hermanos, ya a veces la conciencia ni siquiera salía a frote. Aquel grillito, ¿verdad? Cricrino, no sé cómo se llame, ¿verdad? Aquel grillito ya hasta le hacíamos así, ¿verdad? Para ya no cargar con la conciencia. Ahora no tenemos eso, tenemos al Espíritu Santo. Pero de la misma manera, hermanos, usted y yo estábamos muertos. Sigamos más adelante. Tenía su morada, dice, en los sepulcros, como ya vimos. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Y dice en el 4, hermanos, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie, ¿qué dice, hermanos? Le podía dominar. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, nosotros cuando estábamos en el mundo, antes de venir a Cristo, queríamos tener un cambio en nuestra vida? Quizás si usted estaba entregado a alguna adicción, quizás usted estaba entregado a la tristeza, quizás a la pornografía, quizás distintas cosas. Queríamos nosotros con buena fe, quizás con una buena gana, dejar esas cosas a un lado. Y quizá gente de buen corazón intentó ayudarnos. Quizá algunos de aquí pisaron el anexo o el colegio bíblico. No, se quedan, ¿verdad? Quizá algunos de aquí, papá, mamá, doblaban sus rodillas cada noche por ti. Y a veces, como a su servidor, quizá en ocasiones con cosas de buena fe, nos empezaban a poner algunas cadenas, algunos grillos, para que no lastimáramos a alguien más o no nos lastimáramos a nosotros mismos. Quizá papá o mamá intervenían, nos quitaban un teléfono, nos quitaban las amistades, pero a veces ni siquiera ellos podían dominarnos porque estábamos tan entregados a la muerte, al pecado. Yo doy gracias a Dios por mis padres, hermano, créame. Porque Dios no se rindió conmigo, pero tampoco mamá y tampoco papá. Yo le dije, crecí en un hogar cristiano. Y aunque toda mi vida he estado en una iglesia, no siempre he sido cristiano. Y yo recuerdo, hermanos, a veces en la noche viendo orar a mi mamá. Señor, te pido por mi hijo. Recuerdo en ocasiones mi papá, hermanos, en la mañana cuando íbamos de camino a la escuela, a veces hablando conmigo, a veces diciéndome de la Biblia, y a veces diciéndome, este fin de semana vas a estar en la casa, este fin de semana vas a estar ahí. Y sí, en ocasiones pareciese que había un cambio en mi vida. A veces en ocasiones parecía que yo podía salir adelante, pero después otra vez volvía a lo mismo. Rompía esas cadenas, me quitaba esos grillos de protección y volvía a mi misma morada, que era con los muertos. Y dice la palabra de Dios no solamente eso. Dice en el versículo 5, ahí acompáñeme. Dice en el versículo 5, y siempre de día y de noche, ¿qué dice, hermanos? Dando voces en los montes y en los sepulcros. Y luego, ¿qué dice? E hiriéndose con piedras. ¿Cuántos de nosotros de día nos sentíamos pésimo? Pero de noche nos sentíamos peor. En el día lo que más anhelábamos era que llegara la noche, llegaba la noche, ¿y qué cree que queríamos? El día, porque no podíamos dormir, venía nuestra mente, venía todas las cosas que estábamos atravesando. Y al igual que aquel endemoniado, íbamos quizá caminando en oscuridad, golpeándonos con un lado, golpeándonos hacia el otro, con aquellas piedras, aquellos sepulcros, con aquellos que también estaban en la misma condición que nosotros. Y parecía, hermanos, que nadie podía hacer nada para librarnos de aquel lugar. Y hermano, hermana, yo recuerdo mucho, y disculpe que hable mucho de su servidor, pero pues me conozco muy bien, hermano, de toda la vida. Yo recuerdo, hermanos, cómo a veces, en ocasiones, yo pensaba, hermanos, que Dios no podía hacer un cambio en mi vida. De 5 hermanos, todos sirviendo a Dios en aquel momento, entregados a algo de la iglesia. Desde mi hermana la mayor, la hermana Mari, mi hermano Isaac, mi hermana Gaby, mi hermano Seas, todos entregados, todos con nombres bíblicos, ¿verdad? Todos entregados ahí, menos Gaby.
Y yo a veces veía mi vida y decía, yo no creo que yo pueda. Y sabe algo, hermano, en muchas ocasiones aún nosotros intentábamos ponernos aquellos grillos. Pero bendito sea su nombre, porque ahí en ese versículo, hermano, dice en el 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Pero luego dice en el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué dice? Corrió y se arrodilló ante él. No fue, hermanos, hasta que vimos a Jesucristo. Y dijimos, sí, quizá papá, quizá mamá intentaron hacer muchas cosas por mí. Sí, quizá alguien venía, me visitaba, oraba por mí, pero no fue solamente hasta que vi a Jesucristo que dije, ahí es. Él es el que me puede cambiar. Y dejamos de luchar, dejamos de batallar y nos arrodillamos ante Él. ¿Cuántos de aquí, hermanos, levante su mano, fueron salvos ya en una edad adulta? Levante su mano. Quizá, hermanos, usted era de los que llegaban a su casa, ¿verdad? Y tocaban, o el timbre, o pasaba un compañero que era cristiano. Y a mí me encanta, hermanos, cuando yo salgo a ganar almas, a veces tocar la puerta, ¿verdad? Y nomás se ve la cortina así. Son los cristianos. ¿Dónde sabrás? No, es que ya me vio. No, no te vio. Y nosotros, buenos días. ¿Cómo está, señora? Sí me vio. ¿Verdad? Porque, hermanos, ellos saben que viene la luz. ¿Y qué cree? La luz alumbra las cosas malas que hay en nosotros. ¿Cuántos de aquí no se querían acercar a Dios porque sabíamos que había muchas cosas malas en nosotros? Y ahí estábamos y veíamos que venía la luz, se acercaba. Y a veces mientras más se acercaba, más nosotros veíamos las cosas que estaban mal. Porque, hermanos, la palabra de Dios es un espejo. Nos permite ver, hermanos, las imperfecciones que nosotros tenemos. Las cosas que hay que arreglar, la manita de gato que nos tenemos que dar. Y ahí estaba, hermano, el Señor. Y a lo mejor usted, hermano, no sé cómo se acercó a Cristo, pero quizá usted luchó un poquito para acercarse a la iglesia. Quizá lo invitaban, quizá lo visitaban, quizá alguien en el trabajo, quizá un familiar, alguien que de manera constante ahí estuvo, tocante, hasta ver cuándo usted iba a acercarse a la iglesia. Y a lo mejor era como de esos, que también se escondía. Mandaba al niño. Dice mi mamá que no está. No, dile a tu mamá que vengo después. ¡Mamá! Dice que viene. No, que no estaba, ¿verdad? Y hermanos, ese endemoniado, dice la palabra de Dios ahí, que se acercó, ¿verdad? A Jesús. Y dice que aún, ¿verdad? Dice que se postró, dice, cuando vio pues a Jesús, dice, de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y luego dice en el 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y luego, hermanos, vemos en el versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Jesucristo, hermanos, no llega a una vida simplemente por llegar. Jesucristo llegó, hermanos, y le preguntó, ¿verdad?, a aquel endemoniado, y le dijo, ¿cómo te llamas? No, es decir, tu nombre, ¿verdad, Moisés? ¿Cómo te llamas? Pero él no se lo preguntó, hermanos, al hombre, al endemoniado. Jesucristo ya sabía. Jesucristo, ¿a quién le estaba hablando? A los demonios. Porque cuando Jesucristo entra a una vida, trata directamente con lo que tiene que tratar. Y él le tuvo que decir, Legión, porque somos muchos. Cuando Jesús llegó a su vida, ¿qué fue lo que usted le dijo? Hey, ¿cómo te llamas, Luis David? No. ¿Cómo te llamas? Yo tuve que decir hipocresía. Porque ese era mi pecado más grande. En la iglesia con mis padres era uno, pero fuera de la iglesia con mis amigos era otro. Esa era mi vida. Quizá el Señor llegó a usted y ¿cómo te llamas? No, pues quizá adicción, quizá depravación,
No, yo tengo este nombre. Mira, Señor, no me atormentes. No, ¿cómo te llamas? No fue hasta que usted confesó aquel pecado del cual lo había mantenido en derrota todo ese tiempo, fue que el Señor pudo tratar con ello. ¿Cómo te llamas? Yo no sé usted de dónde le sacó el Señor. Pero hermano, si algo no nos permitía entrar ante la presencia de Dios, era ese pecado que nosotros queríamos ocultarle a Él. Pero el Señor llegaba y Él ya sabe, hermanos, pues Él sabe todo. ¿Cómo te llamas? Idolatría, borrachera, adicción, enojo, ira, maledicencia, gritería, irle a las chivas. No, no se crea, hermanos. Y Jesucristo, hermanos, trató directamente con lo que tenía que tratar. Y vemos, hermanos, cómo le dice, hermanos, ahí Jesús de manera constante, no dice que le dijo una vez, dice y le decía. Ese es un presente continuo. Jesús le estaba diciendo, sal de este hombre. Hasta que le dijo, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión, me llamo porque somos muchos. Y luego dice el 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y luego dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego dice, hermanos, y luego Jesús, ¿qué? Solo porque Jesús quiso, hermano. Él les dio el permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, poquitos, ¿verdad? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. La luz, hermanos, de Dios llegó a nuestra vida. Nos dio ese juicio y nos atormentaba por un poco. Luego vemos, hermanos, que Jesús trata directamente con nuestro pecado, directamente con el problema. Pero luego viene la mejor parte de todas, hermanos. Al igual que los cerdos que cayeron ahí, de esa misma manera, hermanos, Él echó al fondo del mar todos nuestros pecados. Dice Miqueas, hermanos, y aún Él dice, ¿quién como Jehová? Que perdona, que agarra nuestra iniquidad y lo echa en el fondo del mar. Quizá usted fue como aquellos que hicieron una oración de repetición. Quizá alguien llegó, un ganador de almas, y le dijo, mira, tú quieres aceptar a Cristo, y ya no pudo pelear más, ya no pudo ceder más, ya no pudo detenerse más, tuvo que ceder. Y en aquel momento tuvo que decir, estoy listo para aceptar a Cristo. Y a lo mejor hizo una oración sencilla. A lo mejor el ganador de almas le dijo, repite esto, Señor, Señor, te pido, te pido. O a lo mejor usted en algún momento dijo, Señor, sálvame. Y en ese momento, todo ese pecado, lo mal que había en nosotros, salió. Y fue arrojado, hermanos, al fondo del mar. Porque al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Y Dios le ha amado tanto, hermano, que entregó todo por usted. Y todo su pecado, hermanos, lo cubrió con la sangre de Cristo. Y ya no tiene memoria de lo que usted era y de lo que usted hizo. Lo echó al fondo del mar. Se precipitaron aquellos cerdos, ¿verdad? Dice que eran como 2,000. Yo fácil, hermano, fácil yo. Casi le ando pegando los 2,000 pecados. No, hasta más. ¿Quién de aquí da más, hermanos? Levante su mano. No, no se crea. Pero yo creo, hermanos, que cuando uno habla y piensa acerca de que Jesucristo cargó el pecado en sus hombros, no fue cualquier cosa. ¿Usted alguna vez ha hablado con alguien que está en pecado o atravesando un mal momento? Usted habla y esas personas a veces les comentan todo. Y a veces ellos se sienten en una manera liberados porque, ya confesé, ya hablé, ya dije. Pero ¿cómo se siente usted, hermano? Estos meses, hermano, su servidor tuvo que tratar con un problema muy grave, muy fuerte. Cosas, hermanos, durante todos los días yo pensaba y pensaba y pensaba y decía, wow,
Si yo me estoy cargando con el pecado ajeno, no me imagino cómo vive la persona que está cometiendo dicho pecado. Pero el Señor Jesucristo trata con el problema y lo arroja al fondo del mar. El Señor Jesucristo, hermano, con esto vamos terminando en esta mañana. El Señor Jesucristo, hermano, no solamente le bastó con limpiarnos de nuestro pecado, porque luego dice, hermanos, en el versículo 13 y luego, perdón, en el 14, y los que apacentaban los cerdos, dice, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ahí viene la mejor parte de todas, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y tuvieron miedo. Dice que salieron, hermanos. Ahí, hermanos, no era necesario el Facebook, hermano. Y salieron por los campos y por la ciudad y todos, hermanos, salieron. Mira, hey, ¿ya viste lo que pasó? Oh, pues, ¿qué pasó? Mira, ven, vamos, mira. Iban para allá, ¿verdad? Salieron todas las señoras con la escoba a barrer la calle de los sepulcros, ¿verdad? Iban allá corriendo a ver, ¿verdad? Ahí barriendo, ¿verdad? Para ver qué es lo que estaba pasando. Ahí se inventaron una ventana y ahí andaban, ¿verdad? Como mimos, ¿verdad? Pues no, a lo mejor no había ventanas en los sepulcros. Pero fueron a ver qué era lo que había pasado. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que vieron al que estaba endemoniado. Dice que ahora estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Y sabe algo, hermanos, de la misma manera, así nos ha pasado a nosotros. Yo recuerdo mucho, hermanos, cuando entré al instituto, al colegio bíblico. Recuerdo que la primera clase en la cual yo entré era, pues, Génesis, ¿no? Pues es lo primero que aprendemos de la Biblia, Génesis, ¿verdad? Entonces yo llegué y me acuerdo que había un maestro que ya de muchos años me conocía. Y yo llegué ahí, ¿verdad? Bien animado. Y lo primero, hermanos, que me dice, ¿qué cree? ¿Tú? ¿A poco tú? ¿A poco te metiste al colegio? No, hombre, si yo te conocí, eras bien canijo, bien tremendo. Y yo ahí, no, pues sí, ¿verdad? Y es que ya me vieron, hermano. Digo, siempre andaba vestido, ¿verdad? Pero ahora me vieron sentado y en mi juicio cabal. Dijeron, no, pues ¿qué habrá pasado con él? ¿Y cuántos de aquí, hermanos, les ha pasado lo mismo? ¿A poco tú? Si tú siempre salías y no decías nada, es más, siempre te la pasabas echando y echando maldición tras maldición. Pero mira, ahora dices, Dios te bendiga, Cristo te ama, vamos a la iglesia, nos gozamos. Pero tú te la pasabas enojado y mira, solamente las cejas se te quedaron enojadas, pero mira la sonrisa. ¿Verdad? Mira, ha habido un cambio en tu vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Y por ahí se empieza a correr. No vamos a decir el chisme, ¿verdad? Pero por ahí empieza a correr. Hey, ¿se acuerdan de fulana de tal que era mi vecina? Sí, miren. Antes barría y me echaba las hojas. Ahora yo se las echo. Y ella las recoge, las junta y me bendice. Hágalo, hermana. Amén. Mira, ¿te acuerdas de fulano de tal, el enojón del trabajo? Sí. Pues mira, ahora siempre que te subes a su camioneta tiene alabanzas y me habla de Dios y está contento, está animado. ¿Te acuerdas de fulano de tal y de fulano y perengana, verdad? ¿Te acuerdas de ellos? Que su matrimonio estaba a punto de acabarse. Mira, ¿cómo están ahorita? Agarrados de la mano y sabes que van cada domingo a un lugar, ahí al lado de una chatarrera. Sabe qué estarán haciendo, pero algo pasó en la vida de ellos que son diferentes. ¿Te acuerdas de sus hijos? ¿Cómo batallaban con ellos? No, con el más chico, no, hombre, ¿cómo batallaban? ¿Te acuerdas? Mira, ahora es un hombre de bien, los honra, los respeta. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque, hermano, eso es lo que conmociona al mundo.
La vida, hermanos, de la cual Dios le llamó una vida ordinaria, es para vivir ahora una vida extraordinaria y va en contra de toda la corriente de este mundo. Este mundo le dice que ojo por ojo y diente por diente. Y Jesucristo le dice, si alguien la bofetea, ponga la otra mejilla. Este mundo dice, el que no tranza, no avanza y es mejor llegar primero. Pero Jesucristo dice que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Este mundo dice que hay que aniquilar a los enemigos, pero Jesucristo, ¿qué cree que dice? Ámalos. ¿Y sabe qué, hermanos? Usted y yo éramos enemigos de Jesús y Él nos amó y nos hizo sus hijos. Para este mundo, hermanos, es locura lo que usted y yo vivimos. ¿Y sabe qué es lo mejor? Y con esto termino. No solamente, hermanos, nos hizo, no solamente Él estaba, ¿verdad?, vestido, y no solamente podemos ver cómo el Señor lo transformó, sino a nosotros el Señor también nos viste de algo. Quiero que guarde la cita, pero dice Zacarías, el capítulo 3 y el versículo 4, dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y al que le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. El Señor, hermano, a usted le quitó esa vestidura de pecado, esa vestidura de inmundicia. Y ahora, hermanos, le da una ropa de gala, una ropa de santidad, una ropa de pureza. Hermanos, jóvenes, señoritas, si Dios te ha alcanzado después de cierta etapa de tu vida, a lo mejor cometiste mucho pecado, no llores, no añores aquella santidad que aparentemente tú perdiste. Mejor honra y da gloria a Dios por la santidad de la cual Él te viste el día de hoy, porque es mejor. La gloria del templo, hermanos, no radica en la hermosura del mismo, radica en quien está en medio de ese templo. Y estaban vestidos, y ahora usted y yo estamos vestidos con ropa de gala. Y luego dice que estaba sentado. Dice en Efesios el capítulo 2, y como vimos, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la príncipe del potestad de Él, creo que operen los hijos de desobediencia. Pero Dios, ¿verdad? Dice que rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y luego dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que nos hizo sentar abajo, no, dice con. Llegaron y vieron a aquel, ¿verdad?, endemoniado vestido, y a usted lo ven, dicen, wow, es que ahora te vistes de un gozo, de una alegría, mira, tu rostro ha cambiado, qué tremendo. Y usted les puede decir, y no sabes lo mejor de esto. Es que yo estoy sentado, no, pero te veo parado. No me refiero aquí. En el cielo, en los lugares celestiales, yo estoy sentado juntamente con Cristo. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, amigo? Es más, el Señor es tan lleno de gracia que me llama que soy coheredero juntamente con Él. Nunca voy a ser igual al Señor, hermano, no me malinterprete, jamás. Pero Él es tan grande, tan bueno, tan benevolente, que me toma y me pone en una posición similar a la de Él. Porque, hermano, esos son los verdaderos amigos. Esos son las buenas personas. Aquellos hermanos que si están en una posición de arriba, te ayudan a que llegues a la misma, en lugar de hacer que te vayas para abajo. Y luego termina, hermanos, y en su juicio cabal. Hermanos, ¿cuánta cabalidad hace falta el día de hoy? El día de ayer, cuando íbamos dejando a los estudiantes, dimos vuelta ahí en una calle y había un joven, hermano, inconsciente en su carro, un muy buen carro, tirado, vomitado, hermanos, ahí. La puerta abierta, casi a mitad de calle. Uno da vuelta y si no lo ve, le da la puerta y le pega a él. Y yo digo, wow, cuánta cabalidad hace falta el día de hoy. Cuánto juicio. Y no me refiero a que alguien juzgue, sino un juicio propio, una conciencia de nosotros, hermano. Por eso dicen Romanos que Él nos ha renovado nuestra mente. Por eso cuando usted le diga, no, es que allá en la iglesia ya te lavaron el cerebro, usted dígale, sí, qué bueno,
porque mi mente estaba llena de suciedad, estaba llena de pecado, estaba llena de cosas que no convienen. Pero mira, ahora con Cristo todo es diferente. Ahora soy una nueva criatura, ahora me gozo. Y termina, hermanos, con la mejor parte para mí de todas. Sé que siempre digo que son las mejores partes, pero créame que esta para mí es la mejor. Dice que al entrar en la barca, dice el que había estado endemoniado, porque por cierto, hermano, la gente no se alegró. ¿Sí se dio cuenta? Dice que tenían miedo de él, lo habían intentado, lo llevaban allá. Aún, hermano, no se querían acercar a los sepulcros. Pero ahora que él estaba bien, hermano, ¿se alegró la gente? No. Tuvieron miedo y fueron con Jesús y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Mejor vete. No, mejor no los hubieras dejado como estaba. ¿Y cuántos de ustedes les ha pasado igual, hermano? Es que mira, ya no estás como antes. No, mira, vete, es que una no es ninguna, dos apenas es una. Y empiezan ahí, ¿verdad? No, es que ya no hago eso. No, ya. No, ya. ¿Cuántos de aquí les ha costado a su familia misma el venir a este lugar? ¿Cuántas amistades se han perdido? Porque el enemigo, hermano, no está contento otra vez con que usted esté en este lugar. Pero dice que cuando él entró a la barca, dice el que había estado endemoniado, dice que le rogaba. Al entrar en la barca, dice el 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero dice el 19, mas Jesús no se lo permitió. Y hermano, ¿cuántos de nosotros, cuando fuimos salvos y cuando empezamos a vivir la vida cristiana y vemos de dónde nos sacó Dios y vemos las promesas que Él ahora tiene para nosotros, cuántos de aquí en alguna ocasión dijimos preferible es ir al cielo con Él? Yo recuerdo, hermano, cómo tenía un amigo que él me decía, es que yo a veces siento que ya mejor, lo mejor es estar con Cristo ya todos. Dijo, no, espérame, yo todavía quiero, que no, y luego iba manejando él, no se queda, ¿verdad? No, yo dije, no, espérame tantito, ¿verdad? Pero hermano, a veces cuando Dios nos libra, nos libera de una vida tan llena de pecado, a veces decimos, Señor, yo ya quisiera estar mejor contigo. Y ahí estaba el endemoniado, quería subirse a la barca, pero Jesús no le permitió. Porque hermano, el plan de Dios para su vida no se limita solamente en darle la salvación a usted. Porque si Dios hubiera dicho, solamente los voy a salvar, mire, Dios ya se los hubiera llevado al cielo. Pero si Dios lo dejó aquí, es por un motivo, es por una razón. Porque Jesucristo, dijimos en la mañana, a lo suyo vino. ¿Y qué cree? Usted a lo suyo lo dejó. Y dice la palabra de Dios que no solamente le dijo que no, sino lo comisionó, hermanos, porque le dijo, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Otra parte de la historia dice que se fue y por toda la ciudad dijo lo que Jesús había hecho con él. Jesús le comisiona, hermano, el día de hoy, a que usted vaya por toda la ciudad, por todos los lugares, a su casa, y les diga cuán grandes cosas Él ha hecho con usted. Si algo se dan cuenta, hermanos, y en especial, perdón, pero pues, hay un buen grupo, jóvenes del instituto, nunca sale el nombre del endemoniado, porque él no es importante. El protagonista es Dios. Por eso usted no vaya por las calles a decir cuántas cosas hace por Dios. No, es que mira, yo voy y mira, yo hago. No. Usted hable cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted. Y dice que se fue de manera inmediata. Y comenzó a publicar en Decápolis, así se llamaba ese periódico en aquel, no sé qué, Decápolis era la ciudad. Comenzó a decir cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Y todos se maravillaban. Otro dice que por toda la ciudad llenó. Quisiera preguntarles, hermanos, ¿San Luis Potosí ya está lleno con el Evangelio? Aquí es Quintas, ¿no? Por ahí, más o menos. Aquí ya está lleno, 1 de Mayo.
Aquí ya está lleno con el Evangelio. Yo me pregunto en Puerta Real, donde está mi hermano, si ya está lleno todo con el Evangelio. La Garita, sus alrededores, está lleno con el Evangelio. Bellas Lomas, donde está la iglesia del Gran Redentor, está lleno con el Evangelio. Prolongación Muñoz, ahí donde nosotros estuvimos sirviendo en la iglesia bautista del pueblo, ¿estará lleno con el Evangelio? Jóvenes, ustedes que ganaron almas ahí. No, dice no, ¿verdad? Hermanos, todavía nos hace falta mucho trabajo. Pero si pretendemos, hermano, y decimos que esto es verdadero, porque lo es, se debe de ver manifestado en cómo le compartimos a los demás el Evangelio. Porque si esto cambió nuestra vida, ¿qué cree? Puede cambiar la vida de los que están allá afuera. Por eso, hermanos, sigamos predicando, anunciando el mensaje de salvación. Y aunque este mundo nos rechace, no nos callemos hasta que Cristo venga por nosotros o nos lleve con Él. Vamos a orar. Mi Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Te quiero rogar, Señor, que tú nos bendigas, tú nos ayudes, que seas con nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en esta mañana. Te ruego, mi Dios, que tú obres en cada corazón, que tú bendigas a cada uno de los hermanos, sé también en la clase de niños, mi Dios, y ayúdanos, Padre, en todo momento a darte gracias, Señor, por la salvación que nos has dado y de dónde tú nos has rescatado. Señor, no seríamos nada sin ti, no pretendemos, Señor, hacer las cosas sin ti. Te rogamos, Padre, que siempre traigas a nuestra memoria cuán grandes cosas has hecho con nosotros, pero también nos permitas, Señor, el poder compartir ese mensaje con aquellas personas que también lo necesitan. Gracias, Señor, porque eres bueno. Todo esto te lo pido y agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén.